Terminamos nuestro gran simposio con una importante intervención a cargo del doctor Ángelo Laverde Barrera. El título de la conferencia del doctor Laverde es De las TIC a las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, TAC, que nos va a introducir en un concepto que es un poco diferente a lo que hemos conocido hasta ahora como TICs. El doctor Laverde Barrera está en representación de Ascofame, él es psicólogo de la Universidad del Bosque, profesional en ciencia de la información y bibliotecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como director de evaluación y tecnologías educativas en salud de Ascofame y se desempeñó como director del Centro de Innovación en Tecnologías de Información en Salud, CITIS, de la Organización para la Excelencia de la Salud, OES, y fue el director ejecutivo del Centro de Innovación y Desarrollo de Recursos Educacionales, CIDRE. Es creador del modelo de metadatos MIDP para la recuperación de imágenes diagnósticas. Ha coordinado la construcción de cursos y diplomados virtuales, cerca de 22 proyectos de telemedicina y salud. Tiene experiencia en diseño e implementación de arquitecturas de información web, arquitectura móvil y educación virtual. Además, se ha desempeñado como director del Observatorio de Usuarios de Información de la Universidad Pedagógica Nacional, es docente de análisis crítico de la literatura biomédica, coordinador de arquitectura de información en eHealth de la Fundación Santa Fe de Bogotá y cofundador del proyecto eSanitas de la organización Sanitas Internacional. Bienvenido, doctor Laverde Barrera, para cerrar nuestro importante simposio. Gracias. Muchísimas gracias por tan generosa presentación. En estos próximos 20 minutos voy a procurar compartir con ustedes algunas experiencias intentando pasar del concepto de tecnologías de información y comunicación a las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Vamos a comenzar con una aproximación conceptual. Tanto las TIC como las TAC comparten unas características. Sin embargo, las TAC exigen unos compromisos institucionales un poco diferentes a la simple transmisión de información. Las dos son complementarias, ninguna es mejor que la otra. Las TAC no pueden existir sin las TIC. Entonces tienen un objetivo las tecnologías de información y comunicación, que son las de gestionar y transmitir información, mientras que las TAC nos hacen una invitación a la construcción colectiva del conocimiento. Hay unas características puntuales de las TIC como el conjunto de recursos para administrar y gestionar y comunicar la información basados en unos modelos de teoría de sistemas donde el conjunto de datos puede crear información y la información conocimiento. Las TAC no son así. Las TAC nos hacen una invitación a revisar el conjunto de metodologías que, apoyadas con la tecnología, convierten a los educadores médicos en un facilitador del aprendizaje. Las TIC, como un tema importante, nos ayuda a mejorar y agilizar evidentemente la eficiencia de los procesos de comunicación y de gestión de la información. Sin embargo, las TAC nos posibilitan las metodologías activas. Se concentran más en el qué, en el quiénes y en el para qué, y no solamente en el cómo lo vamos a transferir. Esa es la invitación que nos hace constantemente el modelo TAC. Las TAC tratan de orientar las tecnologías de información y la comunicación hacia unos usos más formativos. Básicamente, esa vendría siendo la mejor definición. Las TAC se plantean cambiar el aprendizaje a través de la tecnología por aprendizaje con tecnología. Básicamente, esa es la gran diferencia entre las TIC y las TAC. Hay unos desafíos, y es comprender que existen unos cambios en los perfiles de los estudiantes de medicina, ya sea en pregrado o posgrado, y en los educadores médicos. Aquí hay que rescatar también unos conceptos. Últimamente hay unos debates sobre la andragogía y la pedagogía. Obviamente hay discusiones desde el punto de vista etimológico
pero a nivel epistemológico la pedagogía aporta muchísimo a las comprensiones que nosotros estamos haciendo a las prácticas pedagógicas, entendiendo la pedagogía como la ciencia social e interdisciplinar enfocada a la investigación y a la reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida, no solo en la infancia. Y una pedagogía se nutre de los conocimientos de la sociología, de la psicología, de la antropología, etc. Es muy importante entender esto porque debemos analizar los perfiles de los estudiantes y de los educadores cuando quiero insertar un modelo de tecnología para el aprendizaje y el conocimiento. En 1972, Marshall y Barrington publican un documento y surge un concepto que se llama prosumer. El individuo o la persona que es capaz de generar contenido, comentarios u opiniones. Y ese es el nuevo perfil que estamos viendo en nuestros estudiantes. Es decir, ya no es un modelo netamente transmisionista, un modelo donde el estudiante simplemente es un receptor de información, sino que el estudiante desde primer semestre, desde que ingresa a la universidad, que de hecho ahora son muy jóvenes, ¿no? Tenemos estudiantes que ingresan a estudiar medicina de estudiantes de 15, 16, 17 años, y desde el primer momento en el que ingresa se vuelven productores de información, ya sea con una nota, con un desempeño de aprendizaje, con una opinión en la clase, y las TAC nos ayudan a recolectar toda esa producción y volverla no solamente en una bitácora o en un portafolio, sino llevar una historia académica del estudiante desde el inicio, que no se pierda esa tradición y esa capacidad que se tiene de cambiar desde de primer semestre a décimo semestre, cómo va esa curva de aprendizaje. Y segundo, parte del concepto es la de consumidor de información, desde información en las bibliotecas, lo que ofrece el docente, los recursos multimediales, las interacciones con sus compañeros, con los pacientes, con el entorno clínico, etc. Es muy importante entender que el perfil transmisionista, el modelo instruccional clásico de los años 60, pues ya no tiene cabida en un modelo TAC. Veamos las diferencias. Entonces, tenemos unas diferencias. Ustedes están viendo ahí pues una colección de Legos que podría llegar a ser una colección de videos, de material multimedia, de artículos, de webinar, de juegos de aprendizaje, de cursos virtuales, de casos que tenemos en nuestras instituciones a veces desperdigados y están, como ustedes ven en pantalla, un poco desordenados. Hay una tendencia obviamente a clasificarlos cuando estamos en un modelo basado en TICs. Por naturaleza utilizamos sistemas de clasificación, modelos de metadatos, generamos una organización por sistemas o una organización alfabética o anclada al currículo, anclada al semestre, etcétera. Y tenemos una etapa de análisis de esa información que tenemos, de esos recursos educativos basados, por ejemplo, en creación de colecciones de toda la información. Y finalmente incorporamos ese ejercicio de todos esos recursos que tenemos disponibles al currículo. Básicamente eso es lo que nos propone un modelo tradicional del concepto de TIC. Entonces, cuando hacemos eso, estamos hablando de TIC, estamos hablando de TIC, y lo que nos propone las TAC, para entender un poco la diferencia, es precisamente integrarlo con la educación. Las TAC nos recuerda que no olvidemos lo más importante, que es el ser humano que interactúa con esos contenidos, con esos recursos educacionales, ya sea para aprender o para enseñar. Entonces, esta es la invitación. Precisamente cuando hablamos de integralidad, no estamos hablando de integralidad de datos. Hay un desafío para empezar a hablar de tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento de nuestras organizaciones. Por ejemplo, empezar a organizar los sistemas de información. Tenemos sistemas de información que aparentemente están integrados, pero es una integración de datos, no de contenido y no con propósito educativo necesariamente.
Entonces tenemos sistemas de registros de calificaciones, tenemos un aula virtual, tenemos estrategias de machine learning, tenemos bitácoras y tenemos una cantidad de sistemas de información que apoyan la educación continuada, la formación de pregrado, la formación de posgrado. Y la integralidad a veces se da porque hay un usuario y una contraseña que comparten para acceder a todos los recursos. Aquí la integración no es solo de datos, sino de necesidades formativas versus los recursos educacionales disponibles por mi institución. Cuando empiezo a tener ese tipo de sinergias es cuando hablo de TAC. De la misma manera que bases de datos bibliográficas se integran con historia clínica digital, por ejemplo, para ayudar a tomar decisiones informadas, también deberíamos integrarlo con el aula virtual. Un estudiante, por ejemplo, que tiene bajo desempeño en un examen, por ejemplo, del saber, un examen de selección múltiple, única respuesta, y como estamos pasando de un modelo de evaluación del aprendizaje a un modelo de evaluación para el aprendizaje, lo natural sería que en lo que yo fallé me ofreciera otros recursos educacionales para que yo afiance lo que no entendí o no supe resolver en esa pregunta. A ese tipo de integración estamos hablando cuando hablamos de TAC. Lamentablemente, las TIC y lo que ha ocurrido con esta pandemia, con la mal llamada educación virtual, porque ahora todo lo llamamos educación virtual y mucho de lo que estamos haciendo es como lo que estamos haciendo hoy, tecnología y presencialidad. Entonces, hay una mecanización de la producción virtual. Hay una necesidad formativa, entonces la identificamos desde la educación médica. Por ejemplo, hay que desarrollar una acción formativa sobre análisis crítico de la literatura biomédica, hacemos todas las especificaciones, armamos el sílabus, armamos el continuum, los objetivos de aprendizaje, el diseño metodológico, la evaluación, armamos una estructura curricular, una arquitectura de información y comenzamos un ejercicio de, eso hay que virtualizarlo, y empezamos un proceso de maquetaje. Pero muchas veces en nuestro ejercicio docente nos encontramos con unas realidades diferentes, ya sea por plataforma, por la ausencia de un equipo eficiente de virtualización dentro de la organización o por compañías que a veces se contratan que realmente son expertos solo en diseño gráfico o poner bonitas las cosas, pero no en educación. Y tenemos un desafío porque al final lo que nosotros planeamos no sale. Y aquí es una invitación en las TAC, es al contrario. La tecnología ha de estar subordinada a las necesidades educativas o a lo que quiere transmitir el educador o a los objetivos de aprendizaje y no al contrario. A veces nos dicen, no, no, eso no se puede hacer. O no se complique, grabe la clase de 2 horas, la sube y hace 2 quizzes y carga un PDF y a eso lo llamamos curso virtual. Entonces, al hablar de TAC, nos invita a modificar un poco los procesos incluso de producción de materiales multimedia. Con la pandemia iniciamos una carrera por las TIC, en donde obviamente hablamos de conectividad, estamos hablando de TIC, y comenzó una pirotecnia tecnológica donde también hay unos abusos de algunos proveedores o empresas nacientes donde vieron una oportunidad de negocio y empezaron a ofrecer tecnología descrestante, pero que realmente no aporta al acto educativo. Entonces, empezamos una carrera por adquirir plataformas, usar herramientas, pero a veces se nos olvidaba la pregunta más importante. ¿Realmente esto sirve? ¿Estoy haciendo las cosas bien para que mis estudiantes aprendan? ¿Me siento cómodo con lo que estoy haciendo y cómo lo puedo hacer mejor? Entonces, cuando la respuesta está solo basado en informar y comunicar, pues todas las herramientas sirven. Pero cuando el propósito y el indicador cambia, ahí es donde los procesos de evaluación van más allá de crear un comité de informática que evalúe una herramienta, evalúe el costo, efectividad, la parte técnica, invitar a uno o dos docentes para que evalúe el recurso. Eso, digamos que no necesariamente asegura el éxito de lo que queremos hacer, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las TICs también nos han invitado a popularizar el famoso
cono de la experiencia o pirámide de Dale. Ustedes todos la hemos usado, yo la usé por mucho tiempo, incluso en conferencias y demás, pero cuando ustedes la miran, se dan cuenta pues que es muy difícil, por ejemplo, que el comportamiento humano, ¿sí? Que rara vez, si es que alguna vez se ha hecho, puede clasificarse en unos porcentajes tan claros y en unos múltiplos, porque hay dos variables de la pirámide de Dale, uno que es de 5 en 5 y otro que es de 10 en 10. ¿Sí? Entonces, lo invita a uno a hacerse unas preguntas como, oiga, ¿estos porcentajes son válidos para todas las disciplinas? ¿Sí? Para los estudiantes de medicina, los de enfermería, los de derecho. Es en todos los grupos sociodemográficos. No hay variaciones. Se cumple en todo el ciclo de la vida, todo el tiempo. Entonces, hay un señor que se llama Masters que publica en el 2013 un artículo en Medical Teacher denunciando casi que el mito de la pirámide de Dale. Y el año pasado, en enero del año pasado, en Medical Education vuelve a publicar una exhaustiva revisión de literatura hablando de que este es el mito en educación médica más grande que existe. Si bien el pedagogo Dale, que en 1946 publicó su cono de la experiencia, pues él se centró en hacer un diagrama de clasificación de varias teorías relacionadas con el diseño pedagógico, que era su experticia, y su relación con los procesos de aprendizaje en los seres humanos. Pero él nunca publicó porcentajes, ¿sí? Y hemos citado esta tabla una y otra vez, pero no la fuente primaria se ha tratado de recuperar y ni siquiera el instituto donde él trabajaba desde 1941 ha afirmado, no, él nunca dio porcentajes. Y Master, en el artículo que les comento que publicó el año pasado, si no estoy mal, relaciona cerca de 2.900 artículos que citan la tabla y los porcentajes. Entonces, básicamente que las TAC nos invitan es a eso, a mirar, venga, hay estudios recientes que nos están mostrando que no necesariamente en estudiantes adultos o en estudiantes de pregrado, pues hay unos comportamientos un poco diferentes a la famosa pirámide de Dale, que yo solo retengo el 10% de lo que leo, ¿sí? Hay unas variaciones y estos estudios se deben estar renovando constantemente. Cuando hablo de TIC y cuando hablo de TAC, los indicadores cambian. Por ejemplo, si yo estoy en un modelo basado en indicadores TIC, me van a preguntar número de reproducciones del video, por ejemplo, número de visitas que ha tenido lo que he publicado, los números de clics que le he dado a los artículos, el número de inscritos a un curso virtual, por ejemplo, el número de artículos descargados, el número de consultas que se ha hecho al material, al aula virtual o demás, los números de estudiantes que terminaron alguna acción formativa, el número de cursos virtualizados. Es decir, estos indicadores no son mal, son necesarios, hay que seguirlos, pero los TAC nos invitan, por ejemplo, a mirar los aprendizajes obtenidos, el número de interacciones más que el número de vistas, incluso estamos hablando de redes sociales, pues a mí no importa 10.000 likes, sino el número de interacciones. Ayer en una de las conferencias en este evento se generó una polémica y el chat estaba interesantísimo, sin desmeritar el momento en el que se estaba académicamente. Había unas discusiones muy profundas en el chat del día de ayer de este evento y realmente ahí es donde está el valor si existe una interacción y una transferencia y si realmente hay un verdadero encuentro. Evaluar la calidad de los comentarios, el número de participantes que fueron efectivamente evaluados en un enfoque de aprendizaje, el número de problemas solucionados, por ejemplo, no es artículos resueltos, sino eso en que se convirtió en un ensayo, en una revisión de literatura, en una investigación, en una toma de decisión clínica, en un club de revista, etcétera. El tipo de inquietudes solucionadas, que todos logren el objetivo de aprendizaje, las competencias adquiridas y ojalá en un modelo de actividades profesionales confiables, específicas y graduales. Y hago referencia a esto porque, por ejemplo, nosotros en Ascofam el año pasado desarrollamos un curso para atender las necesidades de formación de manejo de paciente COVID en unidad de cuidado intensivo. Y lo que siempre se preguntaba por estamentos u otras organizaciones era ¿cuántos estudiantes hay? ¿Cuántos se han graduado? Y nosotros entregábamos un informe que no era simplemente el número de estudiantes, sino mire,
decíamos, el 45% de los 19.000 que se graduaron, en la pregunta 5 y en la pregunta 8 que medía tal dimensión de la evaluación, no sabían nada. Entonces hay que fortalecer en eso. Pero era más importante decir que se habían graduado 19.000 que la misma métrica académica que estaba dando el propio curso. Y realmente ahí es cuando tenemos que diferenciar un indicador de TIC. Claro, decir que 19.000 se graduaron está muy bien, pero la inteligencia académica detrás de eso es lo que realmente le da valor y podemos hablar de TAC. Cuando hablamos de TAC, ¿sí? Estamos hablando de entender los perfiles de los estudiantes, de comprender el significado de las arquitecturas de información y las arquitecturas de contenido, más que de las arquitecturas de datos, contar con equipos interdisciplinarios, tener institucionalmente un modelo de innovación, tener unas estrategias tecnopedagógicas o andragógicas que nos ayuden a determinar la calidad de los productos que estoy haciendo, que estén basados realmente en las necesidades de la comunidad, es decir, educar en un modelo, en el modelo de salud, en el contexto sociodemográfico. Fíjense que esto no es de tecnología, no es de conexión, estamos hablando de contenido curricular, de todo lo que yo hago en mi labor docente, en mi asignatura. Que la enseñanza sea integrada, es decir, las ciencias básicas, que esté enlazado con el sociohumanismo, no simplemente una integración de datos, que los aprendizajes sean transformativos, el profesionalismo y la práctica intra e interprofesional en todos los productos educativos virtuales que hagamos o que estén basados en TAC. Me gusta siempre traer a Eisenbach, que parafraseándolo y haciendo un símil con su definición, pues realmente cuando hablamos de e-learning, de estrategias basadas en TAC, pues procurar que todo lo que desarrollamos pues sea eficiente, que esté en constante proceso de mejoramiento, basado en evidencia, con un match, un empoderamiento con los procesos organizacionales de mi institución, de mi universidad, que genere estímulos, que brinde la posibilidad de ampliar los conocimientos, es decir, la verdadera extensión, eh, que todo esté con determinantes éticos, humanísticos, que se desarrollen con equidad, que sean fáciles de usar y por supuesto entretenida y excitante. Yo creo que esto es una de las características y cuando hablamos de tags deberíamos englobar que no es simplemente E de electrónico, sino que engloba toda esta definición de Eisenbach. Bueno, recuperar las nociones que hemos tenido de educación médica basada en evidencia. Cuando George Miller, el padre de la educación médica, la declara como un campo científico, ¿sí? En los años 50, pero a veces se nos olvida que debemos de verdad hacer unas revisiones juiciosas sobre las características de la implementación de tecnologías nuevas o nosotros generar procesos de investigación y monitoreo de todo lo que hacemos. Hay abundante literatura. Ustedes pueden ver, buscar, por ejemplo, cómo se hace un webinar de calidad, si funciona o no funciona, cuáles son las características, y realmente nos ayuda muchísimo realmente pasar desde la educación basada en el yo creo, yo pienso que eso va a funcionar, a un modelo de educación médica basada en la mejor evidencia disponible en temas de incorporación de tecnología. Bueno, ya va a finalizar. Ascofame promulga dentro de sus facultades un modelo integral de virtualización que tiene varios pasos como el proceso de priorización, cómo se hace el diseño formativo, el diseño tecnopedagógico, la arquitectura de contenido, su diseño. Es decir, por lo general a veces se piensa, llame al diseñador gráfico, que nos pongan esto bonito y lo pongan en plataforma. Fíjense que hay unos procesos, porque ahí es donde fracasan la construcción de cursos virtuales eficientes. O no es simplemente grabar una persona, ponerla en un video en una plataforma y eso lo consideramos un curso virtual. Eh, Tenemos un modelo de producción que hemos estado difundiendo en nuestras facultades, donde logramos tener un predictor de calidad muy alto basado en estándares internacionales. Por ejemplo, el desarrollo de cursos virtuales en Ascofame, los que hemos logrado implementar desde el 2006,
basados en un modelo de construcción como el que ustedes ven y un modelo de acompañamiento 24/7 con todo un modelo de atención al estudiante. Hemos logrado llegar a una deserción entre el 4, el 8 y el 8%, que realmente es muy exitoso en este tipo de estrategias educativas. Eh, Presentarles muy rápidamente cómo evaluamos nosotros acciones formativas por ejemplo, un curso virtual que esté basado en un modelo TAC. Tenemos unas dimensiones y tenemos unos criterios establecidos desde la Sala de Desarrollo Profesional Permanente del Consejo General de Educación Médica, en donde hacemos una revisión exhaustiva de todo el producto educativo virtual con una metodología muy interesante que se llama el estudiante trazador, que precisamente viene del paciente trazador de seguridad del paciente. Ponemos un grupo de estudiantes a tomar el curso, los operadores del curso no saben quiénes son, es un estudiante oculto y nosotros vamos haciendo todo un monitoreo y al final a la facultad le entregamos todo un informe de mejoramiento. Aquí no es una lista de chequeo si cumplió o no cumplió o verificar una evidencia que nos presenten, sino decir, mire, usted decía que tenía tutorías especializadas y durante el curso no hubo ninguna. Escribimos en el foro y nadie nos dio retroalimentación, llamamos al tutor y nunca nos contestó, etcétera. Y la idea es mejorar el producto y ha servido muchísimo a las facultades que han solicitado esta opción con Ascofame. Y bueno, estamos en un proceso continuo, esto se va renovando, con la sala hemos venido trabajando de manera muy juiciosa y se entrega una retroalimentación muy puntual. No olvidar los modelos de evaluación, ya sea productos formativos, productos de información o productos de comunicación, tener un sistema de evaluación de esas estrategias, si funcionan o no funcionan, y no simplemente por tradición, porque yo creo que funcionen, y hay que incorporar a los educadores, a los expertos en pedagogía, a los estudiantes, para poder hacer de una manera juiciosa estas evaluaciones. Entender que es muy importante analizar la conducta del usuario, aprender de los cambios a los cuales nos enfrentamos. La incertidumbre en el manejo de la tecnología es muy grande y más en esta época, pero no podemos perder el rigor y la calidad en todo acto formativo que hagamos y más cuando lo soportamos en tecnología. Muchísimas gracias por su tiempo.